Vamos a invitar para este pedacito de historia que nos quedó por discutir y después una de las conferencias, al panel que tenemos a la doctora Soledad Botaro, que es ginecóloga, profesora adjunta, estás Sole, quedaste ahí atrás, de GINEA. Vení para acá, por favor. Es especialista en diagnóstico prenatal y de medicina fetal. Podés pasar ahí, sí, perfecto. Estaba el doctor Gerardo Vitureira, que está en un trabajo de parto, es lo que tiene, es ser ginecólogo, así que bueno, no va a venir, pero por suerte hay muchos ginecólogos que les vamos a hacer las preguntas. Al doctor Camilo Castro, que es internista de la casa también, es profesor adjunto de Médica B y hace medicina materno-fetal. Y a la doctora Marianela Rodríguez, que es neonatóloga, también parte de la maternidad universitaria, que es profesora agregada del servicio, con quien también peleamos y discutimos, siempre en el buen sentido, mucho de las conductas que hacemos con nuestras pacientes. Así que bueno, muchas gracias. Les trajimos copa, ahí viene el agua. Vino no había porque todavía no cortamos. Bueno, entonces, siguiendo un poquito con la historia, esta paciente, la misma que habíamos hablado hoy con su hipertensión, se realizó una ecografía a las 30 semanas que evidenció este crecimiento en percentil 5 con un Doppler que lo que mostraba era un índice de pulsatilidad de las arterias uterinas elevado, mayor al percentil 99, con una arteria umbilical normal, arteria cerebral media normal y la relación cerebro-umbilical normal, líquido amniótico normal. La primera pregunta, dado el planteo dado el diagnóstico de restricción de crecimiento, ¿qué seguimiento planteaban como adecuado? Primero, acá en esta mesa, ¿hicieron diagnóstico de restricción de crecimiento con esta ecografía? ¿Qué estuvieron discutiendo? A ver, las residentes. Dale, Mercedes. No, Pamela. Bueno, lo que nosotros dijimos con esto, sí, es un percentil 5 y tiene un Doppler normal, entonces lo que nos planteamos para hacer seguimiento con esta paciente, y el IP de las arterias uterinas que está aumentado. Entonces lo que planteamos acá, nosotros, hacer un seguimiento Doppler semanal y una curva de crecimiento cada 15 días en este embarazo. ¿Están todos de acuerdo con eso? A ver, allá. ¿Vale? No, nosotros acá discutimos varias cosas en la mesa. Lo primero, ¿qué pasó entre la estructural y las 30 semanas que no tiene una ecografía en el medio? Es una paciente que están planteando, estamos planteando una hipertensión crónica, preeclampsia sí, preeclampsia no, a las 26 semanas. Nos perdimos 10 semanas de embarazo que no tiene ningún control, tanto en el crecimiento como en el Doppler. Y lo otro, también, ¿qué valor tiene el IP de las arterias uterinas aumentados cuando esta paciente ya de la translucencia nucal y la estructural ya tenía el IP aumentado? Entonces, para diagnóstico nos queda un poco la duda si efectivamente podemos plantearlo como un RCU o un PEG, porque en realidad está en un percentil 5 y ese PEG ya venía alterado. Fue un poco lo que se discutió acá. Claro, como que quisiéramos saber en qué percentil venía creciendo para ver si efectivamente bajó o si viene creciendo igual que venía creciendo siempre. Paula, esa pregunta. Sí, pero no tengo ese dato. Ese dato no lo tengo. Teníamos la estructural y después tenemos esta. ¿Ah? Bien. Y con esta ecografía, ¿vale? ¿Tu conducta sería Doppler en una semana? Son los datos que tenemos. Perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, capaz que Sole, queríamos preguntarte a vos, que sos especialista en el tema, ¿cuáles son los parámetros ecográficos más adecuados para el diagnóstico de restricción de crecimiento? ¿Cuál es la validez que tienen las calculadoras que se utilizan para eso? Que acá nosotros siempre que tenemos un Ateneo tenemos una discusión enorme con los neonatólogos, si es una restricción o no es una restricción. Bueno, ¿y qué valor se le da a las tablas, bueno, el Intergrowth? Si nos puedes explicar un poco eso. Pregunta difícil, porque no es solo una discusión que tienen acá cada vez que tienen un Ateneo. Yo creo que a todos los cursos que yo he asistido desde que estoy en esta temática
y en congresos internacionales o cursos internacionales, y creo que estamos todos, porque muchos asistimos a esos cursos que organiza el Clinic Barcelona o la FETAL o cursos de Argentina, y siempre hay algún participante o más de un participante y la clásica pregunta es ¿qué tablas usar? Es un tema muy engorroso. Y la respuesta de la gente más experta y experiente es que hay que usar las tablas poblacionales de nuestro país. Y de nuestro país, las tablas que tenemos son las de FECINA. Esas son las tablas que tenemos, que son, en realidad no son de Uruguay, son con población latinoamericana. Que creo que en el año 70, 80, con 97.000 pacientes que se hicieron con estudios, se basaron en estudios universales para crear esas tablas, pero son las únicas que tenemos de la población de Uruguay. Es verdad que hoy en día nadie las usa, por un tema de practicidad y por las calculadoras que existen, que tenemos de la Fetal Medicine Foundation, que creo que son las que usa la mayoría de la gente, mucha gente usa las del Clinic Barcelona también, que en realidad tiene la distinción de si es nena o varón, que es lo único, y bueno, están las de Intergrow, están también las de la OMS, que también es con población latinoamericana, pero las de la Fetal Medicine Foundation y las calculadoras del Clinic son con población europea, que es diferente a la población latinoamericana o uruguaya, si quisiéramos decir. Entonces, como que no hay una tabla que tenemos que usar. Lo que sí se recomienda a nivel mundial y lo que usa la mayoría de la gente que hace diagnóstico prenatal en el mundo es las tablas de Hadlock, que son las primeras que se usaron. De hecho, los equipos te percentilan por Hadlock. Las de la Fetal Medicine Foundation, cuando vos haces perímetro Hadlock 3 calcula el peso en función de perímetro craneano, abdomen y fémur. No utiliza el diámetro biparietal por las variaciones que eso tiene. De hecho, para calcular la edad gestacional, cuando no tenemos la TN y llegamos avanzado, ya se está prefiriendo utilizar más el perímetro craneano y no tanto el LDP, por esas variaciones, o sea que cada vez usamos más el diámetro biparietal. Eso nos puede cambiar en una semana y para estas pacientes una semana es mucho, porque podemos pasar de un percentil 5 a un 10 o a un 15 y eso nos cambia mucho el seguimiento. Y con las tablas de Intergrow, en realidad en el Hospital Pereira Rosell, no sé acá, los neonatólogos qué tabla usan una vez que nace un recién nacido y qué tablas de peso usan para percentilar. En el Hospital Pereira Rosell se están usando las de Intergrow. Nosotros con todos estos años y la experiencia que tenemos haciendo ecografías, lo que yo veo es que las tablas de Intergrow son para recién nacidos, no son para fetos. Entonces ahí hay un problema grande. Intergrow se hizo con recién nacidos y el crecimiento del recién nacido es distinto al crecimiento fetal, no son con fetos. Entonces eso es un problema también. Yo en mi práctica personal lo que veo es que con Intergrow subdiagnosticamos las restricciones, las subdiagnosticamos. Y con la Fetal Medicine Foundation las sobrediagnosticamos. Porque de hecho vamos a las tablas y vemos un perímetro abdominal, un perímetro craneano en P15, un abdomen en P20 y un fémur en P30, y cuando vamos al peso nos pone un P5 o un P3. Y capaz que pones la de Hadlock y que te da un P10. Entonces no es ni una restricción ni un PEC. Es un problema a nivel mundial, no es de acá de nosotros, que cada vez que tenemos un Ateneo lo discutimos porque le pasa a todo el mundo, sí. A todo el mundo. Lo que sí está medio que establecido y que la mayoría de la gente opina es que si usamos la de Intergrow vamos a subdiagnosticar las restricciones, que eso sería un problema, y no es tanto problema sobrediagnosticarlas, porque es que vamos a hacer un seguimiento más exhaustivo con Doppler semanal a un feto que capaz que no lo requiere. ¿Se entiende? Pero lo que sí establece la mayoría de la gente es que debemos usar Hadlock, que es lo que más universalmente está aceptado. No sé si se entendió. Es un problema que de todos los días, de todos los que hacemos ecografía. ¿Qué tablas usamos? Se entendió perfecto. No sé, Marianela o Andrea, si quieren decir algo de lo que usan al nacimiento acá. Sí, nosotros en realidad usamos las inglesas,
las inglesas, que vienen desde las 23 semanas y después continúa después de las 40 semanas en el lactante y sigue en la infancia, por eso usamos esas. A veces también usamos Fenton. Ambas son de crecimiento fetal. De todas maneras, tenemos diferencia respecto a los percentiles que nosotros, o sea, normalmente los valores de percentiles que miden ustedes en general, para nosotros, para nuestras gráficas, sobreestiman en realidad la restricción de crecimiento y a veces, por ejemplo, en el caso de este bebé que a las 30 semanas tiene 1100 gramos, a nosotros nos da en el límite del percentil 10 y para ustedes les da una restricción de crecimiento, por lo tanto es menor al percentil 10. Pero en sí, o sea, más allá de esta diferencia, que la intergrowth es tal cual, es neonatal, más allá de esta diferencia, en realidad creo que nosotros por lo menos tenemos en cuenta otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si es una restricción simétrica o asimétrica, por ejemplo, o sea, la evolución, digo, del peso, más, digo, para ver qué realmente, cuál es la patología del bebé, ¿no? O sea, miramos un poco cómo evolucionó la evolución del peso estimado y después cuando nace, obviamente, y si es proporcionado o desproporcionado. Entonces ahí, en realidad, más allá de la discusión, que creo que no vamos a llegar nunca a digamos así, las mejores honestas. No, elegís una y con eso lo seguís. Entonces, bueno, con eso en realidad nos da más una idea de lo que tiene realmente el bebé a que si realmente es percentil 10 o es muy por debajo del percentil 10 o es más el seguimiento que otra cosa. Sí, a veces no nos cambia mucho, en realidad, por ejemplo, este caso clínico, ¿no? 30 semanas, 1100, creo que por todas las tablas te va a dar P0, P1, no sería una discusión en este caso, capaz que en otros, en que nos cambia así de un P3 a un P9, y a la paciente le cambia también, ¿no? Porque tiene una restricción del crecimiento. Y distinto es decirle, no, esto probablemente sea genético, constitucional, los dos papás son chiquitos, no se preocupen, y se quedan más tranquilos. Y no es lo mismo que tenga que tener un seguimiento semanal o quincenal con ecografía y Doppler. Entonces creo que la información también que le damos a las pacientes es muy importante. Y bueno, y con respecto a esta paciente, no sé si van a hacer alguna otra No, pregunta. querías vos, quiero Que en saber. realidad es una paciente que tiene un riesgo alto de preeclampsia desde el primer trimestre del embarazo. La sensibilidad de la evaluación del Doppler de las arterias uterinas es mucho más sensible en el segundo trimestre, o sea, tiene todo para ser una preeclampsia. Y en un feto que crece en un percentil 5, dice acá 5, pero 1100 yo creo que es muy chiquititito, lo calculé en otras calculadoras y en casi todas medio P1, es una restricción y con los factores de riesgo que tiene la paciente, con los antecedentes, porque pesa mucho también la historia clínica, es una paciente que tiene cargados antecedentes familiares y personales para hacer una preeclampsia y una insuficiencia placentaria, con un screening del primer trimestre elevado de preeclampsia, que no sé si recibió aspirineta, sí, Sí, recibió, si bien nos previene el 90% de las preeclampsias severas y precoces, no es un 100%, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo, como cualquier paciente, a hacer una preeclampsia y con un Doppler de arterias uterinas en el segundo trimestre también aumentadas. Creo que la causa de esta restricción es la insuficiencia placentaria, claramente. Y bueno, y en este contexto, en esta paciente, plantear una preeclampsia con una restricción y realizaría un seguimiento, sí, semanal, con rutinas y con Doppler seguro semanal y capaz que el control de crecimiento puede ser cada 15 días, porque tiene una preeclampsia. Si no, no tiene que ser tan estricto. No, tiene que hacerse un Doppler semanal, porque incluso hay muchos centros donde el control de la restricción, si el Doppler es totalmente normal, hay que ir viendo los hallazgos del Doppler. También puede ser cada 10, 15 días en función de la paciente y de cómo la vamos evaluando. No tiene que ser una receta que cada 7 días tiene que tener un Doppler, pero en esta paciente que tiene cargados factores de riesgo y creo que tiene una preeclampsia con una insuficiencia placentaria y una restricción precoz. La restricción precoz, que ya se habló mucho, que es aquella que se instaura antes de las 32 semanas, tiene un 70-80% de asociación con estados hipertensivos del embarazo y preeclampsia, ¿no? Y tenemos que manejarla como tal. Perfecto, bien. Además me parece que está bueno hacer hincapié para los que estamos más alejados de esto, es eso, que
que si es semanal y cae domingo y no hay, no es un problema, puede ser el lunes. Digo esa pavada porque los que no somos dicen, no, semanal, semanal, y nosotros salimos a buscar al que le haga el Doppler. Yo, mientras que ellos pelean si eso no es y que tabla nusa, diría, bueno, ¿por qué es todo preeclampsia? Y bueno, acá tenemos a Camilo y en el pasillo de la Policlínica me imagino diciendo, che, ¿y la enfermedad celíaca cuánto juega, no? Tiene un índice de masa corporal muy bajito, y ahí empezamos a decir, ¿y si no tuviera preeclampsia o no fuera hipertensa y solo tuviera, ¿no? Jugamos como a complicarla, solo fuera celíaca, le harías profilaxis de preeclampsia o no? Y bueno, un poco eso, Camilo, era de las cosas que nos gustaría que dijeras y cómo la controlarías, ¿no? A esta paciente celíaca que además, bueno, tiene esta restricción. ¿Está jugando la enfermedad celíaca? Por ejemplo, ¿te parece? O a ver qué les parece. Creo que en este caso, en la historia, la enfermedad celíaca, obviamente que está involucrada en todo lo que le pasa a esta mujer, en cierta medida, es decir, no se le puede echar la culpa de todo, pero bueno, tampoco, o sea, tampoco la podemos ignorar. Somos bastante de ignorarla, la enfermedad celíaca, o por lo menos lo hemos sido durante mucho tiempo. Reconozco que la consideramos muy importante ahora, pero hace no tanto, capaz que por lo menos en lo personal no era tan así. Fíjense que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, de manera que, como todas las enfermedades autoinmunes, su agregación puede ser, como solemos decir nosotros, venir en combo, combinarse con cualquier otra enfermedad autoinmune. No hay una preferencia predilecta, pero bueno, bien podría tener un síndrome antifosfolipídico, bien podría tener un lupus. Es decir, la enfermedad celíaca como enfermedad autoinmune sistémica tiene que ser considerada como tal, y bueno, a nadie le llama la atención que nosotros consideremos al lupus como una enfermedad autoinmune sistémica que aumenta el riesgo de todo, porque la inflamación sistémica, bueno, pero la enfermedad celíaca es una enfermedad justamente sistémica, cuya fisiopatología, bueno, en mayor o menor medida todos la conocemos. La exposición al gluten es el estímulo antigénico gracias al cual se despierta la respuesta inmunitaria, con máximo impacto a nivel local, atrofia vellositaria. Esto abre todo el capítulo de la malabsorción y de la desnutrición materna global y las desnutriciones específicas. La enfermedad celíaca se asocia a déficit de hierro, a déficit de ácido fólico, a déficit de vitamina B12. De manera que todo lo malabsortivo y la desnutrición concomitante son factores de riesgo que contribuyen, por supuesto que contribuyen en esta restricción. Por otro lado está el impacto inflamatorio que la enfermedad celíaca tiene. Recién decíamos que es máximo a nivel local, la atrofia vellositaria y, bueno, y todo lo que sabemos de impacto digestivo, pero es una enfermedad inflamatoria sistémica con impacto sobre el árbol vascular. Hoy Albertina decía, 30 años de enfermedad celíaca mal controlada son sinónimo de un árbol vascular seguramente ya dañado. Entonces, esto lo podemos sumar a todo lo que son los factores de riesgo vascular. Esta mujer es hipertensa, tuvo un estado hipertensivo previo. Bueno, la enfermedad celíaca como enfermedad inflamatoria sistémica con impacto sobre el árbol vascular también genera daño a través del árbol vascular. Y por último, todo lo que es la placentación y todo lo que es que este fenómeno se dé en un ambiente inflamatorio, también se va a generar un fenómeno de placentación aberrante. Entonces, la enfermedad celíaca activa con estado inflamatorio, valga la redundancia, activo, también genera una placenta y una hemodinamia fetal frágil y bastante susceptible en comparación con la placentación de una paciente que no tenga estas condiciones. ¿Cómo seguirla? O sea, si la enfermedad celíaca per se es una condición para iniciar profilaxis de preeclampsia, creo que la respuesta más correcta sería no siempre, porque puede haber algunas condiciones en las que la enfermedad celíaca no tiene tratamiento farmacológico. Todos sabemos que el tratamiento es
la deprivación de gluten, y bueno, y en ese caso con la deprivación de gluten y la supresión del estímulo antigénico, todo lo malabsortivo y todo lo inflamatorio se tendría que corregir. La mayoría de las mujeres no son, mujeres y varones, no se comportan refractarios a ese tratamiento, entonces el riesgo tendría que equipararse con el no celíaco. O sea que ese quizás sería el único, la única paciente en la que uno podría animarse a no incluirla. O sea, vos le preguntarías si cumple la dieta y si ella te dice que sí, pasa a ser como No, riesgo a general. ver, No por sé, supuesto, pregunto, está lleno de internistas sí. que diga, a ver, No solamente con el interrogatorio, o sea, por supuesto que el interrogatorio sobre el interrogatorio alimentario correcto, es decir, sabemos que para la mayoría de las mujeres en nuestro medio que se embarazan con celiaquía, tienen, o sea, es muy difícil respetar una dieta libre de gluten, no solo la historia alimentaria, la medición de los anticuerpos, por supuesto que en la medida de que los anticuerpos se negativicen, eso es uno de los pilares de control, el pilar inmunológico, el pilar clínico, que no tenga los síntomas que suele dar la enfermedad celíaca, sea digestivos, sea cutáneos, sea neurológicos, sea hematológicos, que todo eso esté resuelto, o sea, o por lo menos con buen control, y que el pilar inmunológico también lo esté. Fernando, que estás por allá escondido, vos les pedís anticuerpos cada cuánto. Claudia, no sé, los que ven, Marce, todos los que ven embarazadas, lamento esta pregunta que te hice, pero bueno, sí, ¿qué haces vos? No, en este caso, en esta paciente que, bueno, que ya sabemos de que venía con una historia, que venía en un cumplimiento irregular y que no tenía control de anticuerpos desde la gestación previa, me parece que están indicados. Y los anticuerpos, y si los anticuerpos son negativos y la paciente tiene una buena adherencia, en principio no se los volvería a repetir. ¿Ah? En el caso de ser positivos, recomendamos el cumplimiento de la dieta y se deberían controlar después en la evolución para ver si negativizaron. Bien, quiero aclarar que cuando hablamos de anticuerpos no es que le hacemos el diagnóstico, lo hacemos solo con antitransglutaminasa. Sí. Y también quiero decir, porque yo me equivoqué varias veces, que hostigué a pacientes que les dan positivos y le dan positivos y cumple la dieta y dicen, no, yo solo una vez salí a comer afuera, que hay pacientes que son por suerte las menos, que pueden persistir con unos anticuerpos antitransglutaminasa positivos a bajo nivel y no hay que hostigarlas, como hice yo, ¿no? O sea, hay que creerle a la gente, obviamente hay que instruirlo, es verdad que si come todos los días de la roticería, bueno, hay que tratar eso, pero hay un pequeño porcentaje que tienen, y hablo un poco de lo que dice Camilo, de esa inflamación persistente, ¿tá? Y tampoco es necesario pedírselos, o sea, si son negativos, creemos que son negativos, capaz que si esta mujer no tiene otros factores de riesgo y yo sigo insistiendo, si la enfermedad celíaca está jugando, capaz que se los puedo pedir por segunda vez en el embarazo, pero si no, con una vez más o menos para ver. ¿Qué, Claudia? No sé si vos querés aportar algo. Negativos, no repetirlos, son positivos y fundamental es la dieta. Acá se basa, todo se basa en la dieta. ¿Ah? Que a veces el nivel socioeconómico que tenemos de las pacientes que vemos en muchos lados es muy difícil cumplir. Entonces, eso es lo que más complica acá en el embarazo, porque nosotros tenemos en este medio, las pacientes que vemos acá en este hospital, en el hospital también donde trabajamos nosotros, bueno, la gente de ACE, la dieta es cara, ¿tá? Muy cara. Nuestra población se basa en comer harinas, ¿no? La gente come harina porque lo más barato es comer harina, el fideo es el más barato, ¿ah? Entonces, la dieta es fundamental y bueno, y es algo que nos complica ahora, nos complica ahora y nos va a seguir complicando. No está la trabajadora social que nosotros tenemos en la policlínica, viene ahora, está trabajando, pero ella nos va a decir qué cosas disponemos, porque está buenísimo. Ella todo el tiempo nos ayorna de las cosas. Antes pedíamos la famosa canasta de Inda y peleábamos. Bueno, ahora hay otras medidas, pero los voy a dejar con la intriga hasta después del mediodía, que quiero que ella lo cuente. Una pregunta, esta paciente con la celiaquía, la preeclampsia en el embarazo anterior y ahora esto, ¿justifica pedirle anticuerpos antifosfolipídicos y el eventual uso de varina? Lo discutimos incluso en la mesa.
Sí, pedirle anticuerpos antifosfolipídicos, sí. Yo se los pediría e incluso hasta no me parecería mal si alguien le hubiera pedido un ANA también. Eso en la medida de que el pilar inmunológico a veces antecede a otros tipos de fenotipo en las enfermedades autoinmunes, creo que está justificado pedir eso. Obviamente, con un ANA negativo uno después ya no se enloquece con con otros anticuerpos, pero creo que esta paciente, un SAF y un ANA se podría haber hecho. El ANA es un poco más discutible, pero el SAF sin duda, y en la medida de que te venga... Lo discutíamos también, en realidad ya tiene el RCIU, tiene una preeclampsia, si tuviera un anticuerpo antifosfolipídico no estaría mal. Yo ahí voy a discrepar, pero está bueno eso, porque creo que son pacientes, yo creo que a ella le sobran los motivos para que su RCIU, claro, esta, sea por el estado hipertensivo. Entonces, si yo le encuentro los antifosfolipídicos y no tiene, vieron que ustedes, qué horrible, los ginecólogos ya acá, no sé, siempre SAF. Nosotros somos muy estrictos en eso. Una cosa es tener AF, o sea, tener anticuerpos, y otra cosa es tener SAF, un síndrome antifosfolipídico. O sea, tiene que haber un evento, ya sea trombótico, puede ser la restricción de crecimiento, la manifestación obstétrica. El problema acá, obvio que nadie te va a cortar las manos, es que tiene mucho, mucho peso todo lo otro que le pasa para que yo diga, bueno, esta señora, su restricción de crecimiento es por su estado hipertensivo, y si yo le encuentro unos anticuerpos, podría, y la tengo con aspirina, ya sería suficiente porque no tiene la manifestación, ni que hablar que en el puerperio llevaría heparina por tromboprofilaxis. No está mal el que viene a decirme a mí, no, mira, yo creo que la manifestación de estos anticuerpos, o si encuentro un perfil de riesgo, ¿no? Un triple positivo o anticuerpos altísimos, con esa restricción me diga, a mí me gustaría ponerle heparina. No, o sea, no estaría mal. Yo creo que este RCIU no es la manifestación de esos anticuerpos si yo se los encontrara. O sea, vale, que si le pedís anticuerpos antifosfolipídicos sería pensando sobre todo en el puerperio. Sí. Igualmente ella tendría indicación por su preeclampsia de isocoagulación en el puerperio. No sé si te cambia en algo encontrarlos ahora. Yo lo que quiero dejar claro que solamente tener anticuerpos no es indicación de heparina. Creo que si empezamos por así. Es anticuerpos con una manifestación. Y esa manifestación puede ser obstétrica, puede ser pérdida recurrente, puede ser lo que quieras, puede ser restricción de crecimiento. El tema es, hace horas que estamos diciendo, bueno, ¿a quién le voy a echar yo la culpa de esta restricción? Capaz que no podemos saber, por eso es una historia real, por eso me parece que es válido también lo que dice él. Pero el concepto que yo quiero que digan es, bueno, anticuerpos sin manifestación es AF, no es ningún SAF, no tiene síndrome y no llevaría, yo con aspirina queda protegida. Si yo le encuentro una manifestación obstétrica o no obstétrica, tengo que hacerle heparina. Me quedé pensando en que más allá de que se estudie o no, eso capaz que es lo que está bueno discutir, saber que el Clexane no va a tratar esta restricción, que estamos seguros de que es por insuficiencia placentaria, porque tiene una preeclampsia, porque es la misma etiopatogenia, la restricción es por insuficiencia, que capaz que para prevenir otras cosas, un evento tromboembólico en la paciente embarazada que tenga mayor riesgo de hacerlo, pero no para tratar la restricción de crecimiento fetal. La restricción que sí podría plantearse es cuando la restricción está asociada a anticuerpos y sobre todo con riesgo alto, ¿no? Triple positivo, inhibidor lúpico, o sea, eso. Pero bueno, se pueden disentir. Muy bien, a ver a los ginecólogos, ¿le realizarían corticoterapia antenatal a esta paciente en este momento? Esa mesa, que hay muchos ginecólogos ahí. Nos acumulamos acá. Bueno, nosotros discutimos que a esta paciente nosotros no le haríamos corticoides antenatales en este momento, porque nosotros no pensamos que vayan a hacer en la próxima semana, que es la indicación formal de la corticoterapia antenatal antes de las 34 semanas. Entonces, bueno, hablamos de que esto es dinámico, puede ser que un Doppler la semana que viene nos plantee otro panorama. Julia hablaba de decir, bueno, si es un estadio 2, bueno, ahí puede cambiar el panorama, pero en este momento no.
Presentes. Bárbaro. Entonces, queríamos aprovechar que está Marianela acá en la mesa para preguntarte, Marianela, ¿qué consideraciones especiales tiene un neonato, que es un pequeño para la edad gestacional, y cuáles son los efectos de los corticoides antenatales en estos neonatos? Sí, como primera cosa lo que decía al principio, ¿no? Que en realidad, o sea, para considerar primero por definición, el PEG es el que tiene un peso al nacer menor al percentil 10. Nosotros con Andrea estábamos, justamente miramos por la curva de Fenton, y en realidad este bebito con 30 semanas, 1100 gramos, nos da un percentil 9, o sea que no es tan severo como ustedes, como les dan a ustedes. De todas maneras, o sea, obviamente es una... Y sí, y eso claro, pero de todas maneras, más allá de eso, como bien dijeron antes, en realidad es una restricción de crecimiento y es un PEG asimétrico, ¿no? Porque digo, obviamente, lo primero que uno tiene que pensar si es simétrico o asimétrico, porque no solo porque las causas son diferentes, sino porque las complicaciones son completamente diferentes y la indicación también de nacer es completamente diferente. Entonces, en este caso, dado que los antecedentes, como dijeron previos, de hipertensión, de desnutrición, seguramente esta es una restricción de crecimiento asimétrica, ¿no? Porque por definición tiene una desproporción entre los percentiles de peso, talla o longitud y perímetro craneano. El asimétrico tiene un peso por debajo del percentil 10, pero un perímetro craneano, o sea, su crecimiento normal de perímetro craneano. Y eso, a diferencia del simétrico, que está comprometido tanto el perímetro craneano como el peso. La longitud, en realidad nosotros los neonatólogos, o sea, obviamente que es un parámetro importante, pero a la hora de nacer, en el nacimiento, desde el punto de vista práctico, la longitud tiene mucha variabilidad en la medición. Digo, no, si bien el percentil obviamente es importante, la longitud es mucho más difícil medir la longitud que sea la exacta. Entonces, a veces, o sea, más miramos el perímetro craneano que la longitud en relación con el peso. La otra cosa, eso sería, en este caso, como dijimos, un PEG asimétrico. Y bueno, y las consideraciones de este PEG asimétrico, en realidad, nada, digo, como sabemos, tiene una fisiopatología completamente diferente. El PEG asimétrico tiene una hipoxia crónica, está expuesto a una hipoxia crónica de mayor o menor nivel de hipoxia, y eso y una disminución del intercambio de nutrientes en la placenta, lo que hace justamente que no aumente de peso. Y en el tercer trimestre, como ustedes saben, en realidad el aumento de peso del feto está dado sobre todo por tejido adiposo y bueno, entonces se resiente ese crecimiento, digamos, ese aumento de peso. Esa condición de hipoxia crónica trae complicaciones que, como ustedes ya saben, la asfixia perinatal. O sea, son muy poco resistentes a un evento agudo de hipoxia que se sobreagrega a su hipoxia crónica, por lo cual tienen más riesgo de depresión neonatal, de acidosis de cordón, y bueno, y con eso todas las consecuencias crónicas de alteración en el desarrollo a consecuencia de la asfixia. También son bebés que, como decíamos, tienen pocas reservas energéticas. Tienen una disminución del glucógeno hepático, una disminución del tejido adiposo, por lo cual, en forma fisiológica, todos los recién nacidos, tanto los pretérminos como los términos, una vez que se corta el cordón, la glucosa, que se mantenía a un nivel a partir de la glicemia materna, hay una caída fisiológica y son las hormonas contrarreguladoras de la glicemia que aumentan para aumentar, digamos, la glicemia, que en este caso, obviamente al no tener, sí aumenta el cortisol, sí aumenta el glucagón, pero no tiene demasiado glucógeno hepático, por lo cual tienen más riesgo de hipoglicemia.
a todas las edades, las restricciones de crecimiento y más si es un prematuro. Tienen digamos, un estado de un hiperinsulinismo transitorio, por lo cual también tienen más riesgo de hipoglicemia. Y eso es a corto plazo y de acidosis también, de hipoxia, y además a largo plazo no olvidarse que tienen mayor riesgo de síndrome metabólico, o sea, de diabetes, de hipertensión, de obesidad, y este mecanismo es justamente por eso, o sea, es un mecanismo es un modo ahorrador, digamos que se le llama, que trata de sobrevivir con el mínimo aporte de nutrientes, y una vez que los aportes de nutrientes son normales, en realidad aumenta la grasa abdominal. Además ya tienen menor masa muscular, que es lo que favorece el síndrome metabólico. Si eso se le suma un crecimiento aumentado en las primeras semanas de vida, todo eso aumenta el riesgo, digamos, que tiene bases fisiopatológicas y un mecanismo fisiopatológico del síndrome metabólico a largo plazo. Y bueno, eso serían un poco las consideraciones, que este bebé, como decíamos, es seguramente un PEG asimétrico. Bárbaro, le agrego nomás para las ginecólogas el riesgo aumentado en las niñas de pubertad precoz cuando no es de causa central debido a una tumoración encefálica o algo de eso. Siempre tenemos que investigar los antecedentes perinatales porque muchas fueron restricciones de crecimiento y pequeñas para la edad gestacional al nacer. Bueno, vamos a pasar a la última conferencia de la mañana, que es por parte de la doctora María Noel Marín, que nos va a hablar de la vigilancia del crecimiento fetal en los estados hipertensivos del embarazo. María Noel me suena raro decirte María Noel, es profesora adjunta de Clínica Ginecológica B y además es profesora adjunta de Fisiopatología. Bueno, espero no aburrirlos, voy a tratar de ser media rápida. Prácticamente todo ya lo hemos discutido en las mesas y ahora lo han dicho los expertos. Pero bueno, un pantallazo, aparte de residentes, está bueno. La charla entonces es de vigilancia del crecimiento en los estados hipertensivos del embarazo. Obviamente que voy a dar igual un pantallazo medio general de todo lo que he ido leyendo. Obviamente que la importancia del control de la vigilancia de la salud fetal en cualquier patología materna, sea de estados hipertensivos, diabetes, lo que sea, tiene un impacto fundamental en lo que es la morbimortalidad que tiene la propia paciente por tener su patología y obviamente el impacto que tiene a nivel perinatal, ¿no? O sea, lo que implica a nivel de la vida intrauterina y posteriormente la vida postnatal. Entonces, eso va determinado del hecho de que todos los estados hipertensivos, todas las madres que tienen un estado hipertensivo del embarazo tienen un mayor riesgo de tener una restricción de crecimiento o una complicación fetal y por ende esa sea la causa por la cual se finalice el embarazo, o sea, la causa fetal independientemente de la patología materna. Y eso obviamente que tiene un impacto en el sistema y un impacto en los costos de salud. Entonces, me parece relevante el hecho de que una adecuada vigilancia y una adecuada profilaxis y detección precoz de estas alteraciones que puede tener la salud fetal es importante para evitar mayor tiempo de internación, nacimientos de pretérmino y demás. En cuanto a la vigilancia, se podrían definir como que son todas aquellas herramientas y todo lo que tenemos nosotros para evaluar cómo se encuentra ese feto a lo largo de su vida intrauterina, ¿tá? Para eso se cuentan con distintas tecnologías, algunas mejores, otras peores. Cada una tiene su lugar. Obviamente, lo primero que cobra relevancia es la realización de la ecografía. Vamos a ir viendo después algunas características. El Doppler, ni que hablar, que vamos a hablar específicamente. El perfil biofísico, que acá en Uruguay no estoy al tanto que alguien lo realice asiduamente, pero en algunos otros lugares del mundo sí se usa con mucha frecuencia. Y obviamente lo que es el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, no hay evidencia de calidad, digamos, ensayos clínicos controlados en los que se haya estipulado un seguimiento que tengan que tener en mujeres embarazadas con un estado hipertensivo del embarazo, cómo se debe controlar la salud de ese feto, ¿tá? Entonces eso va a ir dependiendo de tres grandes características. Uno, de lo que el sistema de salud le puede ofrecer a esa madre, ¿no? O sea, de lo que la institución o todo el sistema puede ofrecer en cuanto al seguimiento que puede tener esa madre de la patología. Por otro lado, de que nosotros efectivamente podamos garantizar que si le decimos que tiene que venir cada 2 semanas, haya una persona que cada 2 semanas le haga el estudio que se le tiene que realizar
y se lo haga con calidad. Y por último, que todos esos 3 estudios que realicemos estén realizados por gente que esté capacitada para hacerlo y no que idealmente sería que el mismo ecografista o el mismo técnico la realice en vistas de tener un seguimiento mucho más objetivo y no que cada semana el Doppler lo haga una persona distinta que nos puede dar cierta variabilidad que es propia de cada uno de los técnicos. Con respecto a la ecografía, bueno, la ecografía es fundamental, obviamente, como hoy mencionaba Soledad, para el tema primero del cálculo de la edad gestacional, ni que hablar que eso es el principal determinante para nosotros decir si hay una alteración de la salud fetal o no, porque nadie puede diagnosticar una restricción de crecimiento si el cálculo de la edad gestacional está realizado en forma errónea. Para eso utilizamos todos los parámetros que ya se mencionaron, que ahí les puse la fotito. Y por otro lado, tener en cuenta que no es lo mismo la estimación del peso que el crecimiento fetal. La estimación del peso es la foto, hola, hoy te veo, te peso, pesás 1100 gramos. Ahora, lo que nosotros necesitamos ver es cómo va evolucionando ese crecimiento fetal a lo largo de todo el embarazo. Desde que nosotros empezamos a pesarlo hasta que empezamos a llegar al término y a tomar una conducta que nos va a interrumpir el embarazo. Y eso es fundamental porque para eso necesitamos que haya ciertas ecografías que sean seriadas con un mínimo que debe pasar de tiempo de 2 semanas para decir que ese bebé viene creciendo, viene estancado o viene cayendo de percentiles. Eso es lo que nos va a indicar a nosotros que efectivamente puede haber una afectación de la salud fetal. Entonces, para nosotros decir que existe esta alteración en el crecimiento, clásicamente se le ha definido como todos aquellos fetos que tienen un peso fetal estimado o un percentil abdominal menor al percentil 10 con alteraciones en el Doppler, el peso fetal estimado menor al percentil 3 o los que han caído 2 percentiles en el carril de crecimiento, o sea que su velocidad de crecimiento viene disminuyendo, independientemente de que de repente el percentil de peso esté dentro de la normalidad. Si venía creciendo en un percentil 100 y ahora viene creciendo en un percentil 60, obviamente que ese feto algo le pasó y está disminuyendo su velocidad de crecimiento y por ende deberíamos de interpretar que hay una anoxia que está afectando su crecimiento y por ende se está afectando su salud. El tema es que, ahí va, eso es lo que les mencionaba hoy. Fundamentalmente a nivel del tercer trimestre, esa reducción en la velocidad de crecimiento es lo que se ha asociado con peores resultados perinatales. Y por ende es algo que nosotros siempre hemos de considerar, sobre todo en aquellas mujeres que de repente tienen vasculopatía previa, en el que capaz no desarrollan un RCIU precoz, pero que sí a medida que nos vamos acercando hacia el término del embarazo, tal vez tengan un peso normal. A nosotros nos ha pasado muchas veces con diabéticas que tienen macrosómicos, pero que en realidad cuando vienen llegando al término, al momento de interrumpirlas, ¡pum!, cae la velocidad de crecimiento y ahí obviamente que hay que pensar que esa placenta le está pasando algo y por ende ese feto cayó de percentiles. Esto me parecía re importante resaltarlo en el hecho de que obviamente que cada feto es distinto porque todos nosotros somos diferentes y entonces cada uno de nosotros debería de haber sido cuidado de forma diferente. El tema es que no hay un traje a medida capaz como hay para otras cosas para hacer la vigilancia de la salud fetal porque las herramientas que tenemos están limitadas, ¿está? Pero bueno, idealmente, como decía Soledad, y alguien más, no me acuerdo quién, tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, es efectivamente un RCIU, le tengo que hacer Doppler una vez por semana, no es, me queda la duda, se lo puedo hacer cada 2 semanas, es domingo, no tengo ecografita, se lo puedo pedir el lunes, como eso de ir un poco de cintura para ver cómo lo vamos a ir controlando. Esto era lo otro que hablaba acá Marianela, que obviamente que siempre es importante resaltar el hecho de que no es lo mismo ser un pequeño para la edad gestacional, hablando ecográficamente, un pequeño para la edad gestacional que ser una restricción del crecimiento por todas las complicaciones que ya dijimos que tienen a nivel intrauterino o a nivel después en su vida, en la niñez y en su vida adulta, porque un pequeño para la edad gestacional puede ser un chiquito que tiene padres chicos, chau, fin. Y lo otro importante es el tema de simetría o asimetría. Nosotros los ginecólogos, que algún ginecólogo me corrija, no utilizamos más mucho esto de simetría o asimetría, porque en realidad nosotros sospechamos más la etiología de esta restricción del crecimiento en función de las características que tiene el crecimiento o la vigilancia de la salud fetal y las patologías propias que tiene la madre o algún proceso infeccioso que esté afectando ahora el embarazo. Y esto medio como que hemos dejado de utilizarlo. Sí, obviamente entendemos que si de repente hay una caída en la velocidad de crecimiento, bueno, probablemente haya una anoxia aguda, entonces capaz sí se deba un poco más de insuficiencia placentaria, y el chiquito que viene muy chiquito probablemente sea una neuploidía, pero no lo utilizamos tanto en la práctica clínica, ¿no? Alguien me corrija si lo usa, pero me parece que no. Está.
Y entonces ahí entra toda la bolsa de posibles etiologías, que obviamente en los estados hipertensivos del embarazo siempre lo primero que tendemos a pensar es que la causa de esa restricción del crecimiento sea obviamente una insuficiencia placentaria. Clásicamente, antes, hace muchos años, cuando yo preparé a la residencia, me acuerdo que siempre hablábamos de los pasos evolutivos que podían sufrir la hemodinamia del feto y era siempre lo mismo, ¿no? Un feto con un RCIU iba a ir empeorando. Bueno, eso después se vio que no es así. Hay fetos que sí, efectivamente van empeorando y hay fetos que están muy mal desde el principio y que no van mostrando una pioría en la evolución. Y eso se debe fundamentalmente a cuál puede ser la causa de esa insuficiencia placentaria, que esa anoxia haya estado desde el principio del embarazo o que haya sido una anoxia que no, que apareció en forma más tardía. Ejemplo clásico, la preeclampsia precoz y la preeclampsia tardía. En cuanto al líquido amniótico, esto también es otro parámetro que está bueno que nosotros valoremos porque implica que a nivel fetal ese feto está generando una redistribución de su flujo hemodinámico, de su flujo sanguíneo, que hace que los riñones, digamos, hablando mal y pronto, los riñones no estén siendo adecuadamente, recibiendo su flujo sanguíneo en forma adecuada, entonces empieza a disminuir el líquido amniótico porque empieza a disminuir la orina, y es un indicador indirecto que nos podría hablar a nosotros de que ese feto está en una situación de redistribución de flujo y por ende hay una mayor afectación fetal, y es un parámetro que nosotros utilizamos mucho cuando tenemos estos RCIU precoces, que vamos viendo si van empeorando o no. Cuando nos instala el oligoamnio ya decimos, esto está de Guatemala a Guatepeor, y bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decimos tenemos un diagnóstico de un pequeño parálisis gestacional o un RCIU o lo que sea? Bueno, avanzar un poco más en ver efectivamente cómo se encuentra hemodinámicamente ese feto. Y para ahí tenemos el Doppler y el perfil biofísico. El Doppler es el gol estándar, todos lo amamos, el Doppler. Si el Doppler me dice que está bien, está bien, está bien, está. Es lo mejor que tenemos hasta el momento para valoración de la hemodinamia fetal, ¿no? O sea, a nadie le quedan dudas de que si el Doppler viene alterado, ese feto no la está pasando bien y está en un ambiente hostil. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene cada uno del estudio de estos vasos, ¿no? Tanto del flujo uteroplacentario a nivel de las arterias uterinas y de la umbilical, como a nivel fetal, de la cerebral media y del ductus venoso. ¿Cuál es el valor que tiene cada uno de estos marcadores para decir que la salud fetal se encuentra alterada? Entonces, a nadie le quedan dudas de que cuando nosotros hablamos del primer trimestre, las arterias uterinas son la gran vedette que nos dicen a nosotros. Esto está demostrado por todos lados, hay evidencia científica de calidad, sin calidad, de todo lo que quieran, de decir que en el primer y en el segundo trimestre el IP de las arterias uterinas ha aumentado, sin duda que es un excelente predictor para el desarrollo tanto de preeclampsia como de RCIU, mucho más fuerte de preeclampsia, pero en aquellos RCIU que compiten su fisiopatología, obviamente que sí. Y aparte de todo, es un parámetro diagnóstico también para el diagnóstico efectivamente de restricción del crecimiento hacia el tercer trimestre. De hecho, es mucho mejor predictor el IP de las arterias uterinas en el segundo trimestre que en el primer trimestre. El tema es que en el segundo trimestre ya no tenemos que hacer. Entonces, como lo detectamos en el primer trimestre, le ponemos la aspirina y los 2 vasos de leche y con eso disminuimos la incidencia al menos de la preeclampsia precoz. ¿Qué pasa con la arteria umbilical y la arteria cerebral media? Estos en realidad se utilizan para el diagnóstico de restricción del crecimiento. No hay evidencia, y yo ahora les voy a mostrar, que diga que una alteración aislada del IP de la arteria umbilical nos informe que efectivamente hay peores resultados neonatales. Y la arteria cerebral media nos habla de que obviamente cuando hay una caída en el IP, o sea, una caída en las resistencias, hay mayor vasodilatación cerebral y por ser el cerebro un órgano noble, se lleva mayor flujo sanguíneo. Ahora, existe también una vasodilatación cerebral que es fisiológica hacia el término del embarazo y por ende este IP puede disminuir y no necesariamente que el feto esté en una situación hostil, que el feto esté sufriendo, sino que puede ser algo propio fisiológico de ese bebé. Lo que sí es importante, y acá es lo que cobra mayor relevancia, es la relación cerebro-umbilical, porque eso es lo que ha tenido mejor predictor para el diagnóstico de resultados perinatales. O sea, no solamente los parámetros aislados, sino que la unión de ambos es lo que nos dice a nosotros efectivamente si puede haber una mayor complicación o no, y por eso es a esta a la que le debemos de dar mayor relevancia. Con respecto al ductus venoso, no pude hacerle la animación hasta de diapo, por eso me quedo así, pero para el próximo la cambio. Para el ductus venoso nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de que el ductus venoso se encuentra alterado, habitualmente estamos hablando de fetos que ya se encuentran agraviados y que tienen una restricción del crecimiento.
Entonces, cuando nosotros contamos con este Doppler, como estaban hablando hoy, el seguimiento, la edad gestacional a la que se va a finalizar y la vía de finalización nos las da el resultado de ese Doppler. Por ende, es fundamental la calidad con la que se hace el Doppler, porque el Doppler me va a terminar definiendo prácticamente todo. Cuándo lo va a interrumpir, por dónde van a ser, en qué momento, todo lo que sea. Entonces, es importante que todos esos Doppler sean realizados por gente que realmente tenga experiencia en realizar Doppler obstétrico. Con respecto al perfil biofísico, esto lo voy a mencionar medio por arriba porque, como ya les digo, no es algo que realicemos exhaustivamente. Lo que le implica el perfil biofísico es una tabla de puntajes que lo que hace es, a través de distintas medidas, que desde el tono del feto, del líquido amniótico, la frecuencia cardíaca, de los movimientos, que pueden ser de flexo-extensión, de apertura y cierre de la manito, y de los movimientos respiratorios, se otorga un puntaje y en función de eso se dice que el perfil biofísico es adecuado o es inadecuado. Cuando es adecuado, estamos todos tranquilos. Cuando es inadecuado, o sea, cuando es menor o igual a 4, el resultado es no favorable. De hecho, es tan no favorable que prácticamente lo indicado es la interrupción de la gestación. ¿Tá? Pero bueno, yo sinceramente no tengo experiencia. Si alguien quiere hablar. No, está. ¿Alguien quiere hablar? Y por último, el cardiotocograma. La realización del estudio de la frecuencia cardíaca fetal, sin duda, es otro gran parámetro que nos habla a nosotros de la vigilancia de la salud fetal, fundamentalmente cuando se cuenta con un análisis computarizado. El análisis computarizado lo que implica es que hay un software diseñado que mediante datos fisiopatológicos permite interpretar ese monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es el parámetro que tiene más relevancia para hablar de la salud fetal? La variabilidad, ¿tá? Porque la variabilidad es lo que nos habla a nosotros de que efectivamente existe un buen funcionamiento de su sistema nervioso autónomo. Cuando viene una escasa variabilidad, como ven en este bebé, que era un bebé de 26 semanas con un RCIU, esta escasa variabilidad ya nos habla a nosotros de que no nos convence mucho. De hecho, ven que tuvo una desaceleración sin dinámica, o sea, este feto evidentemente no la estaba pasando nada bien, y eso es lo que nos da el cardiotocograma. Ahora, ¿qué pasa? Tiene tanta variabilidad intraobservador que ahí es cuando empieza a tener más peso el análisis computarizado. O sea, el software que nos permite, vieron que ahí abajo dice variabilidad larga reducida, ausencia de aceleraciones. Nos permite objetivamente decir, esta variabilidad está disminuida. No solamente yo estoy viendo que está disminuida, sino que hay un software que está interpretando que efectivamente hay menos de 5 latidos por minuto en esa variabilidad. Y eso permite como realizar un mejor diagnóstico fisiopatológico de la situación que está atravesando el feto. Entonces, siempre cuando nosotros realizamos el diagnóstico de RCIU, lo que está recomendado es la realización de un cardiotocograma a partir de las 26 semanas. Lo que puede pasar es que obviamente, al ser fetos que todavía no están del todo maduros y que su sistema nervioso autónomo todavía no está del todo desarrollado, puede presentar este tipo de cambios en la variabilidad y estas desaceleraciones y demás, y por ende se recomienda que cuando aparecen desaceleraciones que son no provocadas, persistentes, repetidas y espontáneas, se tomen medidas en vistas a ir estando más cerca cada vez de la finalización. Y eso implica la administración de corticoides antenatales, la reanimación intrauterina y eventualmente la realización de una operación cesárea. Y esto lo puse porque, no sé si está Pedroso por ahí o se me fue. Pedroso es una persona que le encanta ponerte la duda que decís, no sé, ¿para qué me haces esa pregunta? No me cambia el pronóstico, ¿me entendés? Bueno, está. Y entonces me hostiga con el RCIU y me hostiga que el feto sano no hay que hacerle Doppler, no sé cuánto, que bla, bla, bla. Y bueno, busqué, no sé si te va a convencer lo que encontré, pero esto, Lupe, es para vos, por esas mañanas de peleas, y nos empezamos a plantear dos grandes preguntas, ¿está? Por un lado, ¿desde qué edad gestacional es predictivo el Doppler de malos resultados feto-neonatales? O sea, ¿cuándo es que yo puedo decir, a este bebé cómo le va a ir? Le voy a hacer un Doppler, a ver si me hará un RCIU, no me lo hará, ovitará, no me ovitará. Y bueno, la verdad que la respuesta es discutida. No hay gran evidencia, por suerte, así no nos peleamos. Lo que sí es seguro es que el Doppler de las arterias uterinas, como ya mencionó, que ya dijo Soledad, ya dijeron todos, sin duda es lo mejor para estimar riesgos. ¿Tá? Para estimar riesgos, el IP de las arterias uterinas, primer y segundo trimestre, sin duda es lo mejor. Ahora, la arteria umbilical
¿tiene valor acá? ¿Me habla a mí de que efectivamente puede haber una afectación de la salud fetal? Y bueno, es discutido. Acá les pongo algunos de los artículos que estuve bichando sobre el uso predictor que tiene el IP de las arterias uterinas. A nadie le quedan dudas, desde Nicolaides hasta Belater, no sé qué, todo, la ISUOG, todos van adelante con que, sin dudas, que el IP de las arterias uterinas, primer y segundo trimestre, es predictor y a esos fetos, cuando está alterado, les va a ir peor. Es muy probable que les vaya peor. Ahora, hay otros estudios, algunos más nuevos incluso que el de Nicolaides, y hay una revisión sistemática bastante grande que involucra como 15.000 embarazos, en los que dicen que cuando nosotros le hacemos el Doppler del IP de las arterias uterinas hacia el tercer trimestre, lo que hay que evaluar es la evolución. Entonces, este primer estudio, por ejemplo, lo que dice es que cuando yo tengo un IP de las arterias uterinas en el segundo trimestre, entre las 20 y las 24 semanas, que es patológico y persiste hacia las 26 y 28 semanas, probablemente a ese feto le vaya peor que al que lo tiene patológico en el segundo trimestre, pero hacia el tercer trimestre parecería mejorar. ¿Tá? Entonces ahí, como que ya hacia el tercer trimestre ese IP de las uterinas ya me empieza a hacer un poquito de ruido. Después está este otro trabajo grande que más o menos evalúa lo mismo, lo único que agrega el estudio de la evaluación de la arteria umbilical, y lo que dice es que sí, efectivamente para la uterina sí, cuando está alterada en el primer y segundo trimestre le va a ir peor. Ahora, para la arteria umbilical solita la arteria umbilical, no necesariamente les va peor, o al menos la estadística no les dio, ¿tá? Y este metaanálisis grande que hicieron también, en el que realizaron Doppler a embarazos sin riesgo de tener RCI1 ni riesgos de tener preeclampsia, los resultados dieron que ni el IP de las uterinas ni de la umbilical se relacionaron con peores resultados obstétricos. Entonces, explotó la cabeza. Pues dije, no puede ser. ¿Cómo tiene un Doppler alterado y no le va a ir peor? Bueno, discutido, Lupe, discutido. ¿Tá? Sin embargo, la ISUOG, cuando nosotros vamos a buscar cuándo hay que mandar un Doppler, las indicaciones, tanto para la umbilical como las uterinas, son claras. Nadie pone que hay que hacerle un Doppler a un feto que viene creciendo normal. ¿Tá? Siempre es ante situaciones patológicas, restricción del crecimiento, gemelar monocorial, el hidrops, el flujo de fin de diástole. ¿Tá? Lo mismo para la medición de la arteria uterina. Así que hasta el momento, no parecería, ¿no? ¿Te convencí o más o menos? Y la otra pregunta que nos hicimos, que me hizo Lupe en realidad, es si se ha demostrado que existe una relación entre las alteraciones de la cerebral media, la relación cerebral-umbilical y el ductus venoso con mal resultado perinatal fuera del contexto de RCIU, ¿no? O sea, yo tengo como hallazgo un Doppler alterado sin RCIU, sin caída en la velocidad de crecimiento, nada, un feto que viene divino. ¿Tá? Y ahí está este trabajo grande de esta gente que también trabaja con Nicolaides, el papá y el Oros y toda esta gente bastante famosa. Es un metaanálisis muy, muy, muy grande que involucró muchísimos estudios, y la conclusión de este estudio gigante es esta. La metodología es muy pobre. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en cada centro de salud, cada ecografista hace lo que le parece que es mejor. O sea, no está, salvo acá en el Pereira o eso, que de repente está como más pautado cómo se debe seguir. Entonces, estos estudios que ellos revisaron vieron que la metodología era pobre, que las grandes diferencias estaban cuando se consideraba RCIU, cuando no, cómo medían el IP de la uterina, cómo medían el IP de la umbilical, cómo medían la cerebral media, cómo medían el ductus. Entonces, no pudieron llegar a ninguna conclusión. Y el problema no es para el ecografista, el problema es para nosotros. ¿Cuándo lo vamos a interrumpir este embarazo? ¿Cuándo vamos a decirle, bueno, ahora sí, ahora no? No sabemos, porque si estamos diciendo que no hay evidencia científica que efectivamente diga que la mejor forma para evaluar el Doppler es tal, tenemos un problema, porque nosotros vamos a ir a sacar de repente bebés, como hablaba hoy Sole, que decía, algunos están sobrediagnosticados, otros están subdiagnosticados, y bueno, y seguimos medio en este limbo de que todavía no sabemos bien qué es lo que deberíamos hacer. Entonces otra vez me explotó la cabeza. Sin embargo, la ISUOG, que muchos lo consideramos, y acá en el hospital también, cuando han armado los protocolos de seguimiento de RCIU y demás, es lo que plantean, dice que cuando hay una alteración de la umbilical solita, aunque no haya alteración del crecimiento fetal,
se debería de considerar que el feto es una restricción del crecimiento. O sea, que a pesar de que de repente la metodología es pobre y que no hay todavía evidencia de calidad, la ISUOC dijo, bueno, no sé cómo lo dijo, pero por las dudas vamos a considerarlo como una restricción del crecimiento. O sea, un Doppler en el tercer trimestre que viene la umbilical alterada, abran los ojos, se lo pregunté a Luismi y efectivamente lo hacen así. Así que bueno, lo tiro en la mesa para el que lo quiera discutir. Y por lo tanto, les puse acá las recomendaciones de la NICE y de la ISUOC para el seguimiento de embarazadas con estados hipertensivos del embarazo, cómo deberíamos estudiar nosotros a estos bebés. En el caso de las hipertensas crónicas, lo que se recomienda es la realización de ecografía más Doppler a partir de las 28 semanas en forma mensual, salvo que aparezca alguna alteración en el crecimiento y ahí se va a ajustar en función del RCIU. Y el non-stress test solamente si tiene indicaciones clínicas, disminución de movimientos, oligoamnios y demás. En la hipertensión gestacional, lo mismo al momento del diagnóstico, al igual que para la preeclampsia, y después, dependiendo de los resultados, cada 2 a 4 semanas, la misma apreciación para la monitorización. En el caso de la preeclampsia, ni que hablar al momento del diagnóstico, la eco más Doppler, de hecho, puede ser un elemento de diagnóstico, y después, cada 2 a 4 semanas, también dependiendo del resultado del Doppler. Y el monitoreo sí lo recomiendan al momento del diagnóstico y dependiendo de las indicaciones clínicas. Y entonces hay otras indicaciones que podrían ser solicitud de ecografía más Doppler a partir de las 28 semanas y es cuando existen antecedentes cargados de que pueda haber algo de vasculopatía, que es lo que nos pasa muchas veces cuando tienen antecedente de una preeclampsia severa, de un PEG, de un óbito o de un DPPNI. ¿Está? Tremendo. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Realmente, o sea, por todo lo último que dijiste, nada más del ISUOG, pero el rol del Doppler en un feto que crece normal. O sea, crece completamente normal, no tiene oligoamnios, tiene una morfología normal, todo normal. ¿Todos le pedimos eco y Doppler a todos? ¿Si crece normal? Eso es. Te diría que no. Por eso, por eso, porque mi opinión es la misma, pero... Sole, ¿vos querés decir algo o...? No, creo que lo que dice Mari es, o sea, ¿cómo llegás a que tenés una arteria umbilical patológica si se supone que no le pediste un Doppler? Creo que viene por ahí. Claro, ¿cómo la ISUOC llega a eso si en realidad no deberías tener eso? Si tenés una alteración de crecimiento es otra cosa, pero se supone... La no alteración. O sea, si está mal indicado el Doppler y le encuentran eso, ahí ellos lo consideran. Esperen que... no, Valeria no está, Vale Correa. Trae resultados. Justo tuvimos una paciente en policlínica que tiene un P16 y en realidad en ecografía nos dijeron que le hacían entre P10 y P25 le hacían Doppler por las dudas, creo que por el crecimiento ahí le hacían Doppler y le dio justo altera umbilical alterada, entonces yo también. No, dale. No, en realidad es un comentario con respecto a eso de que no me parece mal un seguimiento con ecografía seguro a las pacientes que tienen mayor riesgo de afectación del crecimiento fetal, como es una hipertensión arterial crónica. Lo del Doppler es un tema en discusión, pero en realidad mencionar que la morbimortalidad perinatal se incrementa drásticamente en los fetos que crecen por debajo del percentil 3, pero en realidad hay estudios nuevos que muestran que la morbimortalidad ya empieza a aumentar cuando bajan del percentil 50. Entre el 50 y el 20 hay también, empieza a aumentar la curva de morbimortalidad y capaz que por eso se justifica también la realización del Doppler. Por la velocidad de crecimiento. Porque otra cosa es que capaz que nosotros mal manejamos, pero ahí lo puso en las guías de la ISUOC, en realidad los criterios Delphi últimos, que son los que clasificaron a la restricción en precoz y tardía, una caída de carril por sí sola no es diagnóstico de restricción. Eso que quede claro, tiene que tener asociada otras
alteraciones del Doppler, por ejemplo. ¿Tá? Y eso de la diferencia de carril tiene mucho que ver con la diferencia interobservador, porque no es lo mismo que tengo una ecografía por una persona y al mes por otra, y en esa, cuando tenemos en cuenta la caída de carril, no podemos guiarnos por la ecografía morfoestructural. Es en el tercer trimestre del embarazo la caída de carril, ¿no? Porque la estructural capaz que tenía un percentil 90 y ahora a las 30 tiene un percentil 50 o 25, eso no es una caída de carril. Es por la ecografía del tercer trimestre. En realidad lo que se vio es que los fetos que crecen entre un percentil 20 y un 50, algunas guías recomiendan la realización del Doppler sistemático porque en esos casos se vio que hay un aumento de la morbimortalidad. O sea, no le encuentro otra justificación. Eso mismo iba a decir yo, que acá muchas veces en el servicio de ecografía lo que pasa es que captan una paciente por primera vez, pero yo que sé, 32 semanas, le hacen una medición del crecimiento y le da percentil 15 y le hacen el Doppler de la umbilical como para ver cómo está. Eso nos pasa muchas veces y te lo informan y bueno, y es un dato más que tenemos. Después, ¿qué hacemos con él? Veremos, pero no me parece que esté mal. Bueno, yo no quiero cortar esta discusión acalorada. Quiero decirles que a las 2 volvemos, que hay una historia de eclampsia que es real también, que está muy buena, que interpela a muchos. Y después recomendarles la conferencia de Albertina Gelfi de la Argentina, que qué hacemos después con todas estas pacientes, todo lo que les puede pasar a futuro y que eso también es resorte de todas las especialidades que vemos a estos. A las 2 nos volvemos a encontrar acá. Muchas gracias a todos.